La vida que le agrada a Dios. Gloria a Dios. Ese es el tema. La vida que le agrada a Dios. Usted se va a preguntar y se va a examinar hoy. Como mujer de Dios y como hombre de Dios, ¿le estoy agradando o no le estoy agradando? Esperamos que sí le agrade. Usted sabrá cómo vive, usted sabrá cómo se desarrolla en la sociedad, en la iglesia, en el reino de Dios. Pero Dios está interesado que como iglesia usted y yo le agrademos en lo más mínimo. Capítulo 4 de 1 Tesalonicense. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Verso 3. Póngase ahí a la mano, por favor, conmigo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa y esposo en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles. Usted y yo somos israelitas, judíos o gentiles. Oiga cómo nos dice Dios, no como los gentiles tenemos una mala reputación ante Dios, que no conocen a Dios. Hoy yo pregunto, ¿usted y yo conocemos a Dios? Amén. ¿Conocemos a Dios? Amén. Sea Dios exaltado. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos. Presento a tu pueblo, presento mi vida, Señor, para que la uses en una forma especial y que sea de bendición a los oyentes. Úsame como un medio de bendición. Lléname de tu gracia, de tu amor, de tu sabiduría, y que tu Espíritu Santo fluya a través de mi boca. Úsala para gloria tuya. En Cristo, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Tenía más de 4 meses de que el Espíritu de Dios me estaba como inquietando, motivando, y me decía, ¿hasta cuándo vas a hablar de la vida que yo apruebo? Muchos de la sociedad y aún la iglesia misma no quiere oír la voz de Dios. Ellos quieren oír lo que su deseo o su carne le apetece. Ellos no quieren oír la corrección de su Salvador. Su palabra dice, Hebreos 12:6, que Dios al hijo que ama lo corrige y lo disciplina. Y lo disciplina no para castigarlo eternamente, sino para que ese hijo y esa hija puedan entender que lo que ellos están viviendo o haciendo no es aprobado por su Dios, por su Señor. Pero Dios está como cansado de una falsa apariencia de vida de santidad que la mayoría de creyentes tienen en su diario vivir. Pero Dios, que lo escudriña todo y lo sabe todo, no se le puede escapar ni esconder nada. Usted y yo estamos
hasta el día de hoy como Adán y Eva de la primera creación, desnudos. Físicamente usamos un atuendo para cubrir nuestra vergüenza, dice la palabra. Pero en el reino del Padre estamos desnudos. ¿Qué significa la desnudez? Vergüenza. Porque el hombre perdió la inocencia porque se descuidó del favor divino que Dios le había brindado. Cuando a usted se le olvida el favor de Dios, usted le da vergüenza a sus mismos actos, sus mismos actitudes de placer, de pecado. Le trae desnudez y le trae vergüenza. Cuando el hombre descubierto, Efesios 4:13, si usted lo ve, ahí está cerca. Yo quiero que lo leamos. Yo me lo puedo, pero yo quiero que lo leamos porque estamos cerca. Hebreos 4:13. Oiga la palabra de Dios. Las actitudes en secreto que el hombre hace o la mujer hace siempre están descubiertas, están desnudas. El hombre se puede esconder de su marido, de su mujer, etcétera, pero de la presencia de Dios y de los ojos de Dios están descubiertos, están desnudos. Y Dios no quiere esa clase de vida que usted aparenta santidad y vive en dos pensamientos y vive una vida inmoral, sexual y en pecado. Dios no quiere esa clase de vida. Por eso es que hoy Dios le dice a usted y a mí cuál es la clase de vida que a nuestro Dios le agrada. Y es que nos apartemos de toda contaminación de pecado. Si usted vive así en pecado, usted puede estar en la más grande iglesia protestante, pero usted se queda. Si usted es miembro de este ministerio donde su servidor es el pastor por misericordia y vive una vida inmoral en placer y en pecado, usted, mi amado y mi amada, se va a quedar. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre y la mujer hacen en privado, un día Dios lo sacará a la luz para avergonzar su vida y sus hechos vergonzosos. ¿Qué dice Hebreos 4:13? Y no hay cosa creada, oiga, que no sea manifiesta. ¿Qué es eso? Que no salga a la luz. Y eso es lo duro. Porque es fácil decir voy a la iglesia. Es fácil decir voy a cantar unos 4 cánticos y con eso llené el requisito que Dios quiere. Eso no llena el requisito que Dios te pide. El requisito que Dios te pide a ti y a mí es vivir totalmente apartado de una sociedad corrompida, inmoral, llena de placeres mundanos que te contamina a ti y a mí. En otras palabras, vivir en santidad. Hoy yo pregunto a todos los presentes, ¿es difícil vivir en santidad? No. Usted es atraído, dice la Biblia, por su concupiscencia, no porque Dios lo lleve a esa inmundicia, por sus deseos. Pero oiga,
No hay nada creado que Dios no lo saque a la luz. ¿En qué dice? En su presencia. Usted se puede ir a meter al hotel 5 estrellas, al más lejos de donde usted vive, y dice: nadie me ve. Aquel que está sentado en su trono, al que un día pedirá cuentas, al hombre inmoral, perverso, pecador, rebelde, un día ese hombre y esa mujer, aunque se vayan 5 estrellas, Dios le va a pedir cuenta. Y si usted y yo como creyente actuamos como los incrédulos, usted se engaña también. Sigamos, está bonito ese versículo. Antes bien, oiga, todas las cosas están desnudas. ¿Por qué Adán, cuando perdió la inocencia, usted lo ha leído, capítulo 3 de Génesis, le dio vergüenza cuando se vio chulón, desnudo? ¿Por qué le dio vergüenza? Si en el principio así eran Adán y Eva, desnudos. En ellos no había codicia, no había deseo de la carne. En ellos lo que había era temor hacia su creador. Y eso, mi amada sociedad y amada iglesia del cuerpo de Cristo, se ha perdido la reverencia y el temor a Dios. Ahora el cristiano como el mundano siempre actúan de la misma manera. Pero Dios te dice hoy: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Despójense de la vieja levadura y los voy a vestir de vestiduras nuevas, limpia y santa. Alabado sea Dios. Se vio desnudo porque ya había cometido pecado. Digamos que la desnudez espiritual y física es pecado, porque quieres hacer lo correcto, pero dice capítulo 7 de Romanos, parte final, el apóstol Pablo quería hacer lo recto, lo agradable a los ojos de Dios. Quería apartarse de toda contaminación de la carne. Quería ser el hombre ejemplar, el hombre recto, santo. Pero el apóstol Pablo, póngame atención por favor, no se descuide. El apóstol Pablo reconoció que en su vida humana había una ley que lo apartaba del llamado a vivir en la obediencia y en la santidad. Él decía: hay una ley en mí, en la ley del pecado, que no me deja hacer lo recto y lo agradable a los ojos de mi Dios. El querer en mí está, el hacer lo bueno, pero veo esa ley que se me revela y me aparta de Dios. Yo sé que hay muchos aquí presentes y los de las redes sociales que están luchando en esa misma naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se aparta poco a poco, el hombre y la mujer ya vuelven a ser esclavos del pecado. Y decía Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar, decía, de ese cuerpo de bajeza? ¿Qué hacía Pablo? Reconoció su naturaleza, reconoció su falta, reconoció sus errores y se humilló, y Dios lo puso en honra. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que sabemos que estamos mal y no nos queremos humillar delante de Dios. Vuelvo
a lo que empezamos. Efesios 4:13. Acuérdense que nos quedamos en la parte C. Que decía, están todas las cosas desnudas. En otras palabras, hermanitos muy amados en el Señor, todos estamos desnudos. Hay que tener un especial cuidado cómo nos conducimos y cómo actuamos en esta tierra. Porque a Dios no se le escapa nada, no se le olvida nada. A usted se le puede olvidar lo que hace a su conveniencia, pero a Dios no se le olvida nada. ¿Por qué? Porque estamos desnudos hasta el día de hoy. El hombre y la mujer usan atuendo, pero Dios nos ve desnudos. Y decía Pablo en Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre, a estar a par, esa epístola, todo lo que el hombre y la mujer sembrar en su cuerpo, eso cosechará. No os engañéis, decía, Dios no puede ser burlado. El burlado será usted que aparenta ser siervo, sierva, hijo de Dios, hija de Dios, y vive en placeres de la carne. Pero Dios no puede ser burlado. Hoy Dios te invita a usted que ya salga de esa vida, que ya salga de ese engaño, que ya no viva en ese placer de la carne. Él quiere una vida santa, consagrada a Él. ¿Estás entendiendo? Va, pues. Y abiertas, oiga qué terrible, a los ojos de aquel. Eso también se le ha olvidado al hombre y a la mujer. Oiga, el hombre y la mujer están desnudos. Y lo lindo es que están abiertas a los ojos de Dios todas las cosas. Y dice que, ¿y qué dice? A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Quiénes van a dar cuenta? Toda la sociedad y aún la iglesia, usted y yo. Aún nuestro gobierno, nuestras autoridades, ellos un día darán cuentas a Dios por lo bueno o lo malo que hayan hecho. Usted y yo, como iglesia, conociendo la verdad y practicamos el pecado, usted un día dará cuentas a Dios también. A su nombre. Nos está hablando Dios. Qué bueno. Nos está hablando el Señor. Entramos al tema. Oiga, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuántos somos santos acá? No de apariencia, no de palabras, sino de acciones, de hechos. Porque Juan Bautista decía en el capítulo 3 del verso 10 para abajo, porque el hacha de todo árbol ya está puesta en la raíz de los hombres. ¿Por qué? Porque si el hombre no cambia, si el hombre no quiere dejar el amante, no quiere dejar la borrachera, no quiere dejar los placeres del mundo, conociendo la voluntad de Dios y no la practica, le es pecado. ¿Qué decía Juan? El hacha ya está puesta sobre la raíz de los árboles, son los hombres y son las mujeres. Él decía, árbol que no debe un fruto será cortado y echado al fuego. Hoy yo pregunto, ¿usted está dando buenos frutos o no está dando buenos frutos? ¿Está aquí porque lo trajeron a la fuerza o vino de su propia voluntad? El árbol tiene que dar buenos frutos. ¿Cuáles frutos? Vámonos al versos 7 y 8 de ese mismo capítulo 3 de Mateo.
generación de víboras, decía Juan. No yo, Juan. Yo solo soy el mentor que repito su palabra de Dios. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera, a ser fruto digno de arrepentimiento? Generación perversa y pecadora, dice su palabra. ¿Qué le está diciendo al hombre y a la mujer? Ya no siga practicando el pecado. ¿Por qué? Porque un día vamos a dar cuentas a Dios. Se nos ha olvidado, pero que no se le olvide que un día vamos a dar cuentas a Dios. Pero a los que se santifican, porque dice cuál es la voluntad del Señor. ¿Está conmigo o no? Pues esta es la voluntad de Dios en vuestra santificación. ¿Por qué? Porque Dios no hay tiniebla, no hay pecado. Me gusta lo de Hebreo. Oigan, 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Qué dice aquí? La voluntad de Dios, que es vuestra santificación. ¿Cuál es el deseo de Dios para los presentes? Que vivamos en santidad, que vivamos en obediencia, que vivamos apartados de este mundo y unidos a la voluntad de Dios. Seremos bendecidos y seremos guardados del día de la prueba. Alabado sea Dios. Oye, yo pregunto, ¿usted quiere ser guardado del día del mal? Santifíquese. Ya no deje que el diablo lo engañe. Ya vivamos la palabra, vivamos el evangelio. Seguir la santidad, decía Hebreo, sin la cual, si usted y yo queremos ver a Dios, nadie puede ver a Dios. Si usted quiere ver a Dios, vive en santidad. Yo sí quiero ver a Dios. Yo no sé usted. Si usted no quiere ver a Dios, viva como le dé la gana. Porque al fin y al cabo, a los pecadores y rebeldes, un día el Dios de los cielos lo va a llamar y le va a decir: sentate ahí y dame cuentas. ¿Qué hiciste? Ah, Señor, yo anduve en borrachera, hasta brujo fui. ¿Y qué hiciste para mi reino? Envié a mi hijo para que te salvara. Ah, me caía mal ese nombre. Era aburrido tu obra y por eso es que no te seguí. Ah, vaya pues, rebelde. ¿Este es el nombre de Anacleto? No, solo Panchito. Ah, pues, al infierno, al fuego ardiente, por no querer seguir a Dios en este mundo. Por eso vale la pena seguir a Dios en santidad. Vale la pena vivir bajo la voluntad de Dios, porque después de la muerte tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted tiene la vida, aunque muchos ya hieren porque están hediondos, en pecado, sin vergüenzas. Oiga, ¿cuál es la vida que a Dios le agrada? Primer punto, vivir en santidad. Oiga, todos estamos viviendo en santidad. Es fácil, hermano, decir amén. ¿Dónde está tu presencia en este lugar en cada día de servicio? Te afanas tanto por los quehaceres, te afanas tanto por cuidar los chimpayates que tenías a tus bichos. Mi pregunta es: si pidió bichos, ¿para qué pidió bichos, vieja rebelde? Si tus hijos te van a apartar de Dios, ¿para qué pediste hijos? Tus hijos, dice el Salmo, que no son de tropiezo, son herencia de Jehová. Tus hijos y los míos no pueden ser tropiezos, porque el llamado es individual. Si tu marido no quiere por aguado y flojo, sigue a Cristo, sirve a Cristo, adora a Cristo, que esa es la vida que a Dios le agrada. Si tu mujer no quiere, sigue a Cristo.
Ay, es que los niños, deje que cuide, le gusta cuidar bichos, deje a esa vieja que cuide bichos. Qué callada quedaron las mujeres. Mi amor, dame otro hijo. ¿Y sabe por qué le gusta tener bichos aquí a la mayoría de mujeres? Porque el welfare y el fin de año le dan buen billete. Sinvergüenzas, vividoras. ¡Su nombre! ¡Ja, ja! Cara de limones. Así, esa vida no le agrada a Dios. Solo poniendo excusas, solo poniendo peros. Por el que sale de una y cae a otra. Sale de acá y cae a otra peor. Porque usted mismo con sus labios se amarra y tiene la maldición. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, lo que confesares, así será. Yo siempre digo, ¿cómo está, hermano? En victoria y bendecido. Brinca el diablo, pues, y te pregunto, ¿cómo está? Oiga, el primer requisito, vivir en santidad. Oiga, segundo, que os apartéis de toda fornicación. Ahí está lo duro. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten la mano los creyentes. Eso. Si usted es creyente, apártese de toda fornicación. Ordene ya esa vida, cásese. Porque en 1 Corintios 7:9 dice, es mejor casarse que estarse quemando. Usted en vida se está quemando con ese hombre y con esa mujer cuando no están casados. Cásese, hombre. Oiga, segundo requisito para que nuestra vida sea agradable a Dios, vivir en santidad primero. Segundo, apartado de toda fornicación. ¿Qué es la fornicación? Pecado. Usted no está en eso, ¿va? Unos trompuditos. ¿Están vivos? ¡Amén! Mujeres. ¡Amén! Por ahí que son llenas de lombrices. Las lombrices es un parásito que no te deja. Oiga, en los humanos, y ya lo vamos a poner en lo espiritual. El humano es un parásito que no te deja. Te come lo que te hartas. Y en vez de estar bien fornido, te vas pareciendo a la calaca. Hombres y mujeres lombrizosos, por rebeldes a lo de Dios, desagradecidos. Vamos a lo espiritual. Ese parásito te va a dejar prosperar en la vida cristiana. Te va a decir, ¿y para qué vas a ir a la iglesia? Mire, muchos empezaron bien el camino de la fe. No solo aquí, en muchas congregaciones. Muchos empezaron bien el camino de la fe. Pero se llenaron de parásitos, de lombrices. Y empezó a comerle la palabra. Empezó a comerle la palabra. Hasta que llegó al cerebro. Por si usted no sabe, hay una lombriz que llega hasta el cerebro y te comió todo y te moriste. ¿Qué hace la lombriz espiritual? Te llega al cerebro y te comió todo y ya estás muerto de nuevo delante de los ojos de Dios. Porque te descuidaste de la santidad y viviste en desobediencia, en fornicación, y viviste un evangelio pagano, religioso, mundano. Dios no quiere esa clase de evangelio. Dios quiere que usted y yo vivamos un evangelio recto, consagrado, temeroso delante de Dios. Y el parásito de la lombriz no prosperará, porque será quemado con la palabra. ¿Sí o no? Ya no sea lombrizoso y lombrizosa, pues. Pues que grandes violas que tienen, parecen chimbolos de aquello. Sigamos. Esa es la exhortación de Dios. Y no me vea así. Alégrese porque Dios le ama. Porque si Dios no le amara, no nos exhortara que vivamos una vida
agradable, recta delante de Dios. Y si no hiciéramos los niños caprichosos, cuando usted lo disciplina, que se revuelque, que mami, papi no me quiere. No, es porque te quiere, no te deja que hagas lo que te dé. Aleluya. Seguimos. Amén. Va. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Oiga, el requisito primario: en santidad y ¿qué? Y honor. Hay aquí y en todas las congregaciones hay hombres y mujeres que hasta 3 o 4 esposas han tenido. Aquí no dice de 4 ni de 2. ¿Sí o no? Solo dice de una, y de un hombre, un esposo. Pastores, que entiéndame que mi carne está encendido. Pues sujete esas pasiones desordenadas. Vaya a Dios. Dígale a Dios que le quite esos deseos carnales y que aprenda a esperar en el tiempo de la voluntad de Dios. No se apresure, no corra, tenga paciencia. Y cuando ya llegue el santo matrimonio, antes de estar casado, no toque a ese hombre ni a esa mujer. Pero pastor, no voy a aguantar. ¿Quién ha dicho que no? El apóstol Pablo lo hizo eunuco, Dios, apartado para Dios. Oiga, que tenga su propia mujer en santidad. Mira, hay mujeres que mandan al marido en todo. Cuando él quiere hablar, cállate, pasmado. No, la pasmada es usted, la rebelde es usted. Porque ese falta el respeto al sacerdote, hermano. De Dios, aleluya. Si esa clase de marido usted buscó, hoy aprenda a sujetarse y a amar a ese rebelde. Pero no le diga qué es eso, porque usted es la que se está degradando. Oiga, como dice, que la tenga su marido a esa mujer en honor. Pero el primer requisito, santidad. ¿Qué es santidad? Apartado para Dios. Un matrimonio donde Dios está, ese matrimonio es el más bendecido, el más prosperado, el más agradable a la sociedad. ¿Por qué? Porque en ese matrimonio reina el amor, reina la paz y reina la bendición de Dios. Claro, como humanos hemos pasado las diferentes etapas. Entonces, sí, pastor, y usted cuando se casó con su esposa, cuando eran jóvenes recién casados, no peleaban, era peor que los de afuera. Pero para eso está la palabra. ¿Para qué? Para que seamos instruidos, para que seamos capacitados, para que reconozcamos en qué área estamos fallando. Pero ¿sabe cuál es el problema del hombre? Que es machista, es soberbio. Vieja, yo mando y vas a hacer lo que yo diga. Tampoco rebelde. Dios no le ha dado una esclava, le dio una mujer, una sierva de Dios. Cuídela, ámela y póngale honor en sus acciones. ¿Cuántos maridos rebeldes hay acá? Allá atrás creo que hay varios, porque ya empezaron a echar la cadera y le hacen así. Sí, porque, ¿y sabe cuál es lo peor? La mayoría de los mexicanos son bien machistas. Después siguen los salvadoreños, por si usted no lo sabe estadísticamente. Después los hondureños, los guatemaltecos no se quedan atrás. ¡Ja! Esos son más indios que el indio, hermano. Entonces tenga cuidado. Si usted y yo ya somos renovados, cambiados por el poder de la palabra, santificados por el Espíritu Santo, hay que botar ese viejo hombre, hay que botar esa vieja mujer, hay que morir a esa soberbia, a esa prepotencia.
entonces nuestra vida no está siendo agradable a Dios. Porque estamos pisoteando, estamos con el machismo. Haceme esto, y si no, ya vas a ver. Y la mujer, porque le tiene miedo, ¿qué quieres que yo haga? Estamos mal porque no hemos botado la vieja naturaleza. Si usted y yo no hemos entendido, el apóstol Pedro dice, oiga las palabras de Pedro: ser santo. Primera epístola está: ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Qué significa santidad? Primero, apartados para Dios. Segundo, santo en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de ver, en la forma de pensar, en la forma como honrar a Dios primero y honrar al marido y a la mujer. ¿Sí o no? Y la soltera y los solteros, ¿qué pueden hacer para agradar a Dios? No andar de cocolinos y cocolinas. ¿Qué es eso? Coquetos. Que cualquier cosa le aparta. Como repito, muchos empiezan bien en el camino de Dios, pero el caminar los va alejando, los va apartando. ¿Me hacen el daño a mí? Cada quien rendirá su cuenta. Así de sencillo. ¿Quiere vivir agradando a Dios? Ande en esa huella del maestro. ¿Y las huellas del maestro cuál era? Obediente a papá. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Obediente a nuestro Salvador. No. Oiga como dice, cuando usted ya gobernó su esposa, no con palabras ásperas, soberbias, prepotentes, sino con la sabiduría y el temor a Dios, con santidad. ¿Sabe qué dice? Oiga el tercer requisito. Cuando usted ya puso en honor a su mujer, hoy viene el cuarto, que se llama no en pasiones de ¿qué? ¿Qué es la concupiscencia? Yo ya se lo he repetido, se lo he recalcado, pero hoy se lo voy a volver a recordar. Las concupiscencias son los que está aquí adentro, que el hombre y la mujer no lo podemos ver, pero el Espíritu Santo sí lo ve. Entonces, en el hombre y en la mujer hay todavía concupiscencia, deseos inmorales. Es eso. La concupiscencia son los deseos, los placeres inmorales, carnales, que no van de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios para usted y para mí. Esos deseos inmorales se practican en la sociedad que no tiene a Dios, que no vive para Dios. Esos deseos inmorales son placeres mundanos, hombre con hombre, mujer con mujer. La mujer se prostituye, el hombre se prostituye, pero usted y yo ya no somos de este mundo, somos del reino celestial, apartados de toda concupiscencia. ¿Se deleita usted por vivir piadosa y santa? Amén. Solo 3 y los demás son impíos, porque no dicen nada. Entonces ahí dice, oiga, el cuarto requisito: hay que salir de esa vida de placeres, de orgías, de deseos desenfrenados de la carne. Que Dios nos ayude, ¿va? Y oiga qué terrible. Ahí va usted y yo como los gentiles, dice. Van a decir mucho: yo por eso, siervo, yo ya me circuncidé y soy judío. Y el gran aguacatero hondureño: yo por eso, siervo, ya me puse el zig aquí y aquí tengo la... Y es un aguacatero salvador, trucho, hermano. Dice su palabra que Él conoce a los que son su pueblo judío.
Usted no puede engañar a Dios con su atuendo. No, esas son ritos y costumbres judías. Pero los verdaderos gentiles no necesitan de ritos y costumbres judías para agradar a Dios y vivir en santidad. No, el gentil necesita urgentemente reconocer que ha pecado y que vive en pecado, y que la solución es arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Teníamos una buena fama en la época de Pablo en la iglesia de Tesalónica. ¿Será que hoy en día ha cambiado esa famita? De ser así, gentiles en los placeres de la concupiscencia. ¿Será que ha cambiado la iglesia? No. Entonces tenemos una mala fama como gentiles ante los ojos de Dios. Ya vimos que estamos desnudos. Ya vimos que todo lo sabe Dios. Pero, ¿qué dice? No sean como los gentiles, decía Pablo. Porque aquí le estaba predicando a los judíos. Porque entre los gentiles, sus hermanos de la fe, estos son mujereros, les decía, estos son pícaros. Estos no en concupiscencia pasan, les decía. No sean como ellos, les decía. Hoy hay que mejorar esa fama que tenemos. No una buena fama. Yo he oído a hombres cuando andan haciendo sus chanchadas, hermano, que hasta con orgullo dicen: yo tengo 3 amantes, dije, y yo soy más macho que vos. Eso no es una buena fama, es una mala fama. Pero porque él tiene ego, orgullo y soberbia, él se cree más macho que los machos. No, tal vez macho menos. El verdadero hombre es aquel que dice: he pecado contra el cielo y contra ti, Dios, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese es el verdadero hombre que reconoce sus faltas ante Dios. Y el padre, cuando ve una humillación así, dice: hey ángel, dígame, Señor, trae vestiduras nuevas, ponle calzado nuevo y ponle un anillo de garantía, que es mi hijo. Es que hace Dios con usted y conmigo. Nos da todo, nos cambia, nos renueva. Hoy como gentiles de la iglesia cristiana ya demos buena fama, hermano, buen testimonio. El que es peleonero ya no sea peleonero. El que es machista ya no sea machista. El que es mujerero ya no sea mujerero. El que es fornicario ya no sea fornicario. El que es borracho ya no sea borracho, hombre. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque acuérdese lo que dice Hebreos 4:13, parte final, que todos daremos cuenta. Entonces ya mejoremos, que ya esa fama de mujereros, de golpeadores de mujeres, porque ¿cuántos golpean a las mujeres aquí? Allá de aquí todo. Y solo los de atrás son los que golpean a las mujeres. Le dije: aquí está, pobre. No, ya cambiemos, hermano. Aunque usted no lo crea, la cultura centroamericana es machista, que las noticias dicen: hombre malmató a mujer a golpes. Esa es la fama mala que tenemos. Como creyentes, hijos de Dios, mejoremos. Hay cristianos que golpean a la mujer hoy en día, lastimosamente y desgraciadamente, sí lo hay. ¿Qué es eso? No han nacido de nuevo. No se han despojado del viejo hombre. No se han despojado de la vieja levadura. Pablo decía: despojado de la levadura vieja, porque un poquito te va a ensuciar. ¿Estamos entendiendo? ¿Van a tener mala fama o buena fama de hoy en adelante? ¿Y ustedes, mujeres, van a tener buena fama o mala fama? Ya no golpea a su marido también, porque hay mujeres que también sopapellan al pasmado que tienen. ¡Su nombre! ¡Denle ofrenda de palmas al rey! Yo cuidé más de 3
un miembro de aquí. Tanto la malmataba a ella y lo malmataba a él. Ambos. Hasta que les dije, mejor tomen decisión y váyanse a otra iglesia, echar pulgas. 3 años y no cambiaban con el consejo. ¿Qué quiere decir? Que no estaban dispuestos a cambiar. Ya se habían habituado a esa vida. Y cuando usted vive en una vida desgraciada, todo el tiempo va a vivir desgraciado. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga cómo termina este versículo. Aquellos gentiles que conocen a Dios. Ah, vaya. ¿Usted conoce a Dios? Amén. ¿Está seguro? Amén. Es un rey. Amén. Es un Señor. Amén. Es un Salvador. Amén. Ah, entonces si usted y yo conocemos a Dios, ya no practiquemos como estos gentiles. Para terminar, hoy nos vamos a ir tempranito, hermano. Ay, qué feliz va. Oiga el verso 9, ahí está la respuesta de estos gentiles. Abra la Biblia, léalo por favor. No se deje llevar por lo que su pastor le enseña. Usted tiene la fuerza, la capacidad y la sabiduría para estudiar su palabra personalmente, individualmente, para que no le den gato por liebre, hermano. Usted escudriña y diga, en esto la estoy regando, voy a cambiar. Señor, cámbiame. Voy a imaginar, como hijos de Dios, ¿qué espera Dios de usted? La obediencia, hermano. Cuando hay obediencia, ¿qué viene? La santidad. Usted y yo practicamos 2 santidades. Se lo voy a dar así. Tengo un estudio de eso. Pero usted y yo tenemos 2 santidades. Una, la progresiva, y la otra es la perfecta. La progresiva es la que tenemos que practicar al día. Porque estamos cada día queriendo ¿qué? Mejorar. ¿Cómo? Morir al hombre viejo y a la mujer vieja. La peleonera, la chismosa, el chambroso, etcétera. Ay, me gustó. No, perdóname, Señor. Hey, porque usted es pícara y tira el ojo y las pasmadas que caen en la mentira suya. Y la santidad perfecta es cuando Cristo venga a recoger de los 4 cabos de la tierra a los que Él compró a precio de sangre. Los que hemos muerto al pecado, pero vivimos en la fe de la gracia del Hijo de Dios. Un día el Señor vendrá a levantar a los escogidos. Usted es escogido. Es escogido. Pélico. ¿Te parece avestruzca? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos un diario buscar de Dios. Y queremos llenar ese vacío con 1 o 2 días que vayamos. Luche por ser más esforzado y ser más obediente y fiel a Dios. Usted dice, pues no voy para que el pastor se enoje. No, si el daño usted se lo hace. Yo estoy luchando por mi salvación. Usted tiene que luchar por su salvación. Usted tiene que luchar por su salvación. Pero no sea aguado, no sea flojo, sea valiente. Rompe esas maldiciones que vienen arrastrándote. ¿Sí o no? Aquel que tiene espíritu rarito de... Porque aquí hay como 3. Aquí. Voy a imaginar en otras iglesias que no exhortan. Ya me voy a quedar a ver. Pero hijo de... A mí eso no me consta.
Hay científicos en la ciencia médica que dicen que cuando al hombre le llega la menopausia, o sigue varonil o sigue. Ahí es donde usted tiene que luchar a mantenerse como Dios lo diseñó desde el principio. Varón, guerrero, valiente, forzado. No decir este espíritu raro, lo reprendo. Pero si le gustó, se quedó con él y de repente va a andar de la mano común. No se puede, eso lo pienso yo, no se puede, pero eso dice la ciencia médica. Que después de la menopausia, ese es el peligro, varoncito. Yo, por es que a mi esposa no me la descuido día y noche. Venga para acá, mi amor. Porque si usted se descuida, va a llegar el vecino. Si es que no cuida su casa, aquí lo está diciendo. Le abrió las puertas al vecino a través del enemigo. Entonces, cuídenlo, no sea. Su nombre. Dale palmas a los que atrás, hombre. Pánico, dale palmas a Jesús. Ah, vaya, pues. Estás perdonado, hijo. No, luchemos, hermano. Y esa conversación que usted acaba de oír me la dijo un varón en estos días, hace como 2 días. Pastor, me dice, ¿y será cierto esto y lo otro? Yo no sé, anda del doctor. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no soy doctor, le dije. Puedo imaginar qué ignorante lo que me pregunta. Yo lo que le voy a exhortar es que no lo sea. Porque usted y yo somos la imagen del Dios invisible en esta tierra. Somos los hijos del Rey. Somos los hijos prósperos en la gracia. Y ustedes, mujeres, cuiden su honor, honrando a Dios sobre todas las cosas. ¿Están dispuestos? Ya vamos a terminar, 5 minutitos. Oiga, ¿cuál es el problema cuando usted rechaza lo que Dios a usted y a mí nos pide? ¿Qué nos pide Dios? Una vida agradable, apartados totalmente para Dios. Este varón con el que estábamos hablando, es que es bien difícil ser cristiano. No, discúlpame, yo a los 14 años recibí a Cristo. Cuando Cristo me llamó, tenía 6 amantes, un bicho con tantas mujeres. ¿Qué tenía yo de bueno? Nada de bueno. Las mujeres eran pasmadas. Porque a las mujeres les gusta vivir en el engaño y que el hombre les engañe. Pero cuando yo recibo a Cristo, le decía yo a este hombre afuera, Dios, le dije, si me llamaste a tu reino, quite todo deseo de la carne, aleje todas esas mujeres que me van a venir a buscar. Esa era mi confesión a Dios. El problema suyo es que usted no le confiesa en las áreas que usted debe. Usted dice, ay, es que yo soy guapo. Usted es el más horrible de la tierra. El único guapo, hermoso, bello es el Dios de los cielos, Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Él es el hermoso y Él no pecó. Yo he oído a hombres que, ay, es que yo soy hermoso. No, eres el más feo. Lo que tienes es que el diablo te pone en vanidad para que las mujeres te sigan y tu alma no se salve. Eso es lo que tienes. No seas ignorante. No, lo que pasa es que no te has doblegado, no le has entregado tu vida a Cristo. Y de último le toqué la llaga, ahí brincó. Y le digo, eso, reíte, órale, con tu daddy, gozate ahí. Pero pongan por obra la palabra, no solo que quiere pensar y aquí le va a salir, no sean cabezones también. Aleluya. Amigo. Eso, este ya sintió que le caiga. Y oiga, hermano, ¿a dónde está tu esposa? Le dije. Tanta gloria que dices que tienes en el mundo. Porque eso es del mundo, hermano.
Usted y yo no tenemos gloria del mundo. Usted y yo tenemos la gloria de la presencia de Dios en nosotros. ¿A dónde está tu esposa? ¿Quieres la verdad? Sí. Había que me decir que no estaba con ella. ¿Sabes qué pasa? Está separado. Sí, tengo 6 años. Pero ¿sabe qué me gustó? Una virtud buena. Yo fui el culpable, me dijo. Bueno, Leo, si tú eres el culpable, ¿por qué no te vuelves a Dios y le pides que te perdone? ¿Sí o no? Es lo más lógico, pues. Lo que pasa es que ya te ambientaste a esa vida que tienes. Agarras una mujer, la dejas, agarras otra, la dejas. Pero eso te está destruyendo y te está alejando más. Me decía, es cierto, tienes razón. Y yo le digo a usted, iglesia, ¿dónde nos quedamos? Que yo ya los faroles casi no me funcionan, hermano. Así que, verso 9, está ahí, va. Así que el que desecha esto, ¿cuál es esto? La corrección, la exhortación, el consejo de la palabra de Dios. ¿A quién dice que desecha? Léalo, por favor. ¿A quién dice que desecha? No desecha al predicador, no desecha a la hermana, no desecha al hermano que le está hablando de la voluntad de Dios. Está desechando al mismo Dios eterno. Y el que desecha a Dios, Dios lo arrojará al lugar de fuego, que es el infierno. Capítulo 20, verso 13 de Apocalipsis. Entonces sea más inteligente. Ya no deseche el mensaje de salvación. Porque si usted lo desecha, esa palabra, a Dios mismo le está diciendo: no quiero nada de ti. Reconozca, ábrale su corazón y dígale: en verdad te he fallado. Y terminamos con esto. Que también nos dio, ¿qué dice? ¿Para qué nos da el Espíritu Santo? Capítulo 16 del libro de Juan. Dice que era necesario que el Señor se fuera de donde vino, del cielo. Pero dijo: hijos, hijas, yo me voy, pero yo no los voy a dejar a ustedes solos. Yo no voy a ser un padre que los voy a descuidar. No, yo, si los he elegido, si los he llamado, si los he limpiado con mi sangre, yo los voy a cuidar hasta que yo regrese por ustedes. Pero antes de ese regreso, les mandaré al Consolador, al Paracleto, al Espíritu de Dios, que lo guíe a toda justicia y a toda verdad. Ese Espíritu Santo es el Señor mismo. Cierre sus ojitos. Medite. Recapacite. Ore ahí en privado. Dígale a Dios en qué le está fallando, en qué área necesita la restauración de Él. Dígale a Dios que le liberte, que le transforme, que le limpie. Confiésele a Él su falta, sus errores, sus pecados. Para eso está aquí Dios, a través de su Espíritu Santo, para guiarte, para fortalecerte, para ayudarte. No estarás solo, Dios está contigo. Habrá alguien en medio de nosotros, varón y hembra, y en las redes sociales, que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse. Venga, para usted es la invitación. Dios no desecha a nadie. Dios ama su creación, le ama a usted. Y si usted está en esta noche en medio de nosotros, no es casualidad, es un propósito y la misericordia de Dios con usted. Hay alguien que quiera reconciliarse o aceptar a Cristo, salga de su silla
venga al frente. Es de valiente, dice la Biblia, si hoy oyeres su voz, no endurezcas el corazón, como en los días de Meriba. Varón y hembra, la invitación es para ti. Ven a Jesús, hermana, hermano, joven, jovencita. Tú que ya no tienes fundamento, que andas de un lugar a otro, eso no es agradable para ti y no es agradable a los ojos de Dios. Tienes que tener fidelidad, obediencia y estar estable en la presencia de Dios. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse? ¿Habrá alguien que le diga, aquí estoy, Señor? Yo no te voy a llamar con nombre. No. ¿Quieres la salvación? Lucha por ella. Ven de tu propia voluntad. Así como vas al pecado voluntariamente, así ven a Jesús voluntariamente. Dios bendiga a las hermanas y hermanos que están pasando. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Varón y hembra, examínate. Yo no te voy a mencionar fulano, fulana, venga. No, usted sabe cómo vive delante de Dios. Y porque usted sabe cómo vive delante de Dios, así como va de su voluntad a pecar, a deshonrar lo que Dios te ha dado, hoy de tu voluntad personal, ven a Jesús, reconcíliate. Él te va a restaurar, Él te va a perdonar. Su palabra es fiel, sus promesas son fieles. Él no ha deshonrado a nadie. Él sigue siendo Dios en los cielos y en la tierra. Amado Dios, tu palabra ha sido dada. Que los que la han oído son delante de ti ya culpables. Si se arrepienten, alcanzarán de parte tuya la salvación y el perdón de sus pecados. Pero si no se arrepienten, yo los he entregado en tus manos. Hágase tu voluntad, no como nosotros los humanos decimos, sino como tú estimes conveniente. Eterno Salvador, que esta palabra de los frutos a la cual tú la has enviado, la gloria le pertenece a usted. Amén y amén.